Y ahora empezamos a estudiar un poco el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, órgano superior en todos los órdenes jurisdiccionales, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Esto es importante también que lo tengamos en cuenta. El órgano culmen de la organización judicial española es el Tribunal Supremo, no el Tribunal Constitucional, con independencia de estas cuestiones de garantías constitucionales a los que nos referimos. Bueno, pues tendrá jurisdicción en toda España y sede en Madrid. Nombramiento de la planta del Tribunal Supremo, el presidente, los presidentes de sala y los magistrados. Bueno, todo esto yo creo que nos empieza a sonar ya, ¿no? Ya hemos visto que el presidente lo es a su vez del Consejo General del Poder Judicial y luego pues está integrado por los presidentes de sala, que son magistrados del Tribunal Supremo, los magistrados del Tribunal Supremo que la ley establezca, que repito, no vamos a estudiar. Entonces, lógicamente tendríamos el presidente del Tribunal Supremo y los 5 presidentes de sala. Tenemos que tener en cuenta sala de lo civil, sala de lo penal, sala de lo contencioso administrativo, sala de lo social, sala de lo militar. Muy bien, se puede decir también sala primera, es el único en donde se puede decir sala primera, sala segunda, sala tercera. Entonces, en la sala tercera del Tribunal Supremo, pues todo el mundo sabe que es la sala de lo contencioso administrativo, la sala cuarta, la sala de lo social, ¿no? Ya hemos comentado también los presidentes de sala, lo comentábamos el otro día, pero ahora debemos ya recordarlo, que para ser presidente de sala del Tribunal Supremo, pues es necesario ostentar la categoría de magistrado del Tribunal Supremo con una antigüedad de 3 años al menos en dicha categoría. Entonces, estas personas que ya tienen esa categoría de magistrado del Tribunal Supremo, 3 años de antigüedad, pueden ser nombrados presidentes de sala del Tribunal Supremo y se nombran por un periodo de 5 años. Vale, ya hemos comentado un poco cómo se nombran los magistrados del Tribunal Supremo. De cada 5 plazas, 4 se proveerán entre miembros de la carrera judicial con 10 años al menos en la categoría de magistrado y no menos de 20 en la carrera. Ahí hemos comentado el otro día que hay una modificación exigiendo precisamente 20 años, ¿no? Fijémonos lo que se ha introducido en rojo, lo recalco yo un poco. En cualquier caso, será requisito haber prestado servicio efectivo a un órgano colegiado del orden jurisdiccional correspondiente a la plaza que se aspire o que conozca de materias propias de ese orden. Esta frase que está en rojo se ha introducido recientemente. La quinta plaza ya sabemos que es por el turno de juristas, ¿eh? Que son 15 años de antigüedad. Esto es la modificación que ha habido. Yo he cambiado un poco todo el párrafo para que nos fijemos en ello, pero la modificación se refiere a esta frase que está aquí introducida y a estos 20 años, ¿no? Que serían aquellos magistrados de las 4 plazas por antigüedad que acabamos de nombrar, 2 se nombran entre especialistas, magistrados especialistas, y 2 por el turno de antigüedad. Y a los especialistas, mediante las correspondientes pruebas de selección, lo que denominamos especialistas, se les exige 20 años en la carrera judicial y 5 en la categoría. Bueno, si alguien ha observado esto con un poco de detenimiento, es casi imposible tener solo 5 años en la categoría, porque hemos dicho que básicamente aquellas personas que tienen la categoría de juez y 3 años de antigüedad empiezan ya a ascender. En consecuencia, bueno, pues con 6, 7, 8, si quieres, como máximo 10 años se extiende a magistrado ya. Entonces, tener 20 años en la carrera es casi imposible, solo tener 5 en la categoría. Pero bueno, lo han puesto así y nosotros lo aprendemos así. Entonces, 2 de cada 5 plazas, 4 entre magistrados, 2 especialistas, 2 por antigüedad. Y la otra que queda, la quinta, juristas de reconocido prestigio. ¿Vale? No hay mucho más que decir. Bueno, no hay más que decir. Bueno, pues alguna curiosidad interesante, si queréis.
Asimismo, existirá un magistrado del Tribunal Supremo competente para conocer de la autorización de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia, del CNI, que afecten a los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18, 2 y 3 de la Constitución. Creo que la semana pasada ha sido nombrado el magistrado del Tribunal Supremo, señor Pablo Lucas, como magistrado del Tribunal Supremo que se encarga de estas cuestiones. Esto, bueno, pues no tiene importancia alguna, pero bueno, lo digo un poco para que por simple curiosidad, ¿no? Bueno, no hay más que decir aquí, lo leemos, eso sí, claramente cómo se nombran los magistrados del Tribunal Supremo, cuántos años de antigüedad hay que tener para ser nombrado presidente de sala. Ya hemos visto la forma de nombrar al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo, esto es importante a efectos de un tipo test. Luego, digamos, el instrumento que se utiliza, recordemos que los magistrados y presidentes de sala serán nombrados por Real Decreto a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, refrendado por el por el ministro de Justicia, refrendados por el ministro de Justicia. Es decir, es un Real Decreto, por tanto, lo firma el rey y el que lo pasa a la firma y por tanto lo refrenda es el ministro de Justicia. Esto en cuanto a los magistrados y presidentes de... Perdona, que me ha entrado una llamada, no sé por qué. En cuanto a los magistrados y presidentes de sala, ¿no? Los jueces serán nombrados mediante orden del Consejo General del Poder Judicial. ¿Eh? Entonces, también lo recalco porque se ha preguntado en algunas ocasiones. Ahora el presidente del Tribunal Supremo el presidente del Tribunal Supremo, funciones. Las funciones se regulan en el artículo 160 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y son las funciones del presidente de un presidente de tribunal. Es decir, se regulan en este caso concreto para el presidente del Tribunal Supremo, pero el presidente de la Audiencia Nacional y los presidentes de los TSJ pues tienen las mismas funciones, ¿no? Convocar, presidir y dirigir las deliberaciones de la Sala de Gobierno, fijar el orden del día de las sesiones de la Sala de Gobierno, someter cuantas propuestas considere oportunas en materia de competencia a la Sala de Gobierno, recordar la Sala de Gobierno, organización jurisdiccional, organización gubernativa. Cuidar el cumplimiento de las medidas adoptadas por la Sala de Gobierno para corregir los defectos que existieran en la Administración de Justicia, si estuvieran dentro de esas atribuciones, despachar los informes que le pida el Consejo General del Poder Judicial, adoptar las medidas necesarias cuando surjan situaciones que por su urgencia lo requieran, dando cuenta a la Sala de Gobierno. Dirigir la inspección de juzgados y tribunales, determinar el reparto de asuntos entre las salas del tribunal del mismo orden jurisdiccional, al igual que los jueces decanos reparten los asuntos entre los juzgados del mismo orden jurisdiccional, pues los presidentes de los tribunales lo hacen dentro de su tribunal, ¿no? No hay mucho más. Presidir directamente la reunión de presidentes de salas y magistrados, cuidar de la composición de las salas y bueno, todas las funciones de policía, ¿no? Del buen orden del tribunal o audiencia, así como el cumplimiento de los deberes por parte de la gente que allí presta servicio. Comunicar al Consejo las vacantes judiciales, oír las quejas y las demás que les atribuya la ley. Este artículo 160 es, bueno, pues un poco nos da una idea cuáles son las funciones del presidente de un tribunal como presidente del tribunal, porque luego tendrá otras, si queréis, como el magistrado correspondiente, en este caso, por ejemplo, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial tendrá otras, ¿no? Sala de gobierno. La sala de gobierno existe en todos los tribunales colegiados, con excepción de las audiencias provinciales, de tal forma que tenemos una sala de gobierno en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional y en los TSJ. Y aquí verdaderamente tendríamos que saber claramente cuál es la composición de las salas de gobierno, que es muy sencilla. Está constituida por el presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de sala y por un número de magistrados igual al de estos. Por ejemplo, en el Tribunal Supremo tendríamos el presidente del Tribunal Supremo, uno, los presidentes de sala son cinco y un número de magistrados igual al de estos, que serían otros cinco, por tanto, estaría compuesta por cinco personas, perdón, por cinco. Cinco y cinco, 10 y uno, 11, por 11 personas. Presidente, cinco presidentes de sala y cinco magistrados electos, ¿no? Un número de magistrados
igual al de estos, y estos magistrados se renuevan en su totalidad cada 5 años. ¿eh? La elección de estos magistrados que forman la sala de gobierno se regula en el 151. Y bueno, las atribuciones de la sala de gobierno, aquí tampoco quiero cansaros empezando a leerlas, ¿no? Bueno, simplemente pues digamos, un órgano de carácter gubernativo, no jurisdiccional, gobierno gubernativo, funciones, si queréis, de índole administrativo. ¿eh? Entonces, aquí, por ejemplo, por comentar algunas, aprobar las normas de reparto, establecer criterios objetivos, los turnos precisos para la composición y funcionamiento de las salas y secciones del tribunal, completar la composición de salas, establecer, por ejemplo, si falta un magistrado, pues encargarse de nombrar a otro que lo sustituya, proponer a los magistrados suplentes, ejercer facultades disciplinarias, proponer al presidente la realización de visitas de inspección. Bueno, es decir, son funciones de buen funcionamiento de gobierno, como su propio nombre indica, de los tribunales, ¿no? Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y TSJ. Las audiencias provinciales no tienen sala de gobierno. Bueno, se reunirá al menos 2 veces por mes, a no ser que hubiera asuntos pendientes y cuantas veces además tengan que tratar asuntos, de tal forma que se reunirán cuando el presidente lo diga. Y la sala podrá constituirse por el presidente y dos miembros para las actuaciones no decisorias. Y el secretario de gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, del TSJ, es el que ejercerá las funciones de secretario de la sala de gobierno. Dará cuenta, por tanto, a la sala de aquellos asuntos de los que debe tratarse, ¿no? Evidentemente, el secretario de gobierno no tiene voto en la sala de gobierno, pero sí voz. ¿eh? ¿Vale? Bueno, Secretaría de Gobierno, pues es un poco lo que aquí comentamos, ¿no? La Secretaría de Gobierno, pues existe en todos los tribunales que estamos diciendo, dirigida por el Secretario de Gobierno, existirá o podrá existir, digo yo aquí en la actualidad existe, estamos hablando del Tribunal Supremo, un vicesecretario de Gobierno nombrado a propuesta de la Sala de Gobierno, de entre los que se distribuyen los cometidos de la Secretaría. Y hay gestores, tramitadores y auxilio como en cualquier otro tribunal. La sala de gobierno pues es una sala más con estas funciones. ¿Vale? Gabinete técnico del Tribunal Supremo, al servicio del Tribunal Supremo pues existirá un gabinete técnico cuya superior dirección será ejercida por el presidente del Tribunal Supremo, en caso de delegación por el vicepresidente del Tribunal Supremo. Bueno, pues asistir a la presidencia serían sus funciones. Está integrado por un director y esto, bueno, se preguntó en alguna ocasión, el director tendrá categoría de magistrado del Tribunal Supremo, ¿no? Debiendo acreditar los requisitos legalmente legalmente exigidos para la categoría de magistrado del Tribunal Supremo, teniendo dicha consideración a efectos representativos mientras desempeñe el cargo, ¿no? El director del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. Bueno, salas de justicia del Tribunal Supremo. Ya hemos dicho que tiene 5 salas de justicia. Si a mí me preguntan cuántas salas tiene el Tribunal Supremo, yo responderé siempre 5. Y luego veremos que tiene algunas más. Recordad que tiene estas 5, que son las salas de justicia, tiene la sala de gobierno, que acabamos de comentar, tiene la sala del 61, tiene la sala de conflictos de competencia, tiene la sala de conflictos de jurisdicción, etcétera. Pero si nos preguntan cuántas salas tiene el Tribunal Supremo, es común decir 5, porque se nos estamos refiriendo a las 5 salas jurisdiccionales. Repito, creo que tiene otras 5 por lo menos. Bien, entonces, lo dicho, la sala primera o de lo civil, que sería, bueno, pues aquella que pues, conoce de asuntos civiles, como su propio nombre indica. Está compuesta, todas las salas están compuestas por su presidente, ya hemos visto, magistrado del Tribunal Supremo con al menos 3 años de antigüedad, que son los requisitos para ser presidente de sala, y por el número de magistrados que determina la ley, que cambian con cierta frecuencia. Ahora mismo parece que hay bastantes plazas vacantes. ¿Y cuáles serían las competencias? Esto es un poco lo que tendríamos que conocer y lo importante, ¿no? Recursos de casación,
revisión y otros extraordinarios que establezca la ley. Verdaderamente no establece más la ley. Los recursos extraordinarios que conoce la Sala Primera son los de casación y revisión. Demandas de responsabilidad civil por hechos realizados en el ejercicio de su cargo civil, por hechos realizados en el ejercicio de su cargo, presidente del Gobierno, presidente del Congreso y Senado, es decir, todas estas personas que, como podemos apreciar, pues serían las más altas autoridades de la nación. Aquí, si queréis, bueno, fiscal general del Estado, fiscales de sala del Tribunal Supremo, consejeros del Tribunal de Cuentas, presidente y consejeros del Consejo de Estado, defensor del pueblo, presidente y consejeros de una comunidad autónoma, pero fijémonos que dice, cuando así lo determine su estatuto de autonomía, que no lo determina nunca, porque lo que determina de modo general el estatuto de autonomía de todas las comunidades autónomas es que la competencia para conocer de estos hechos atribuidos al presidente y consejeros del Consejo de Gobierno de una autonomía, la competencia se le atribuyen al TSJ correspondiente a la Sala Civil y Penal. Por ejemplo, hechos cometidos en el ejercicio de su cargo por el presidente de la Comunidad Valenciana, pues la Sala de lo Civil del TSJ de la Comunidad Valenciana. Y también de las demandas de responsabilidad civil dirigidas contra magistrados de la Audiencia Nacional o de los TSJ por, perdón, por hechos realizados en el ejercicio de su cargo. Como veis, son competencias sencillas, ¿no? Sencillas en el sentido de aprendérselas. Sala segunda o de lo penal, lo mismo, constituida por su presidente y los magistrados que establezca la ley. Conoce de los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios que en materia penal que establezca la ley. Y aquí lo que nos dice en el punto segundo es de la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el presidente del gobierno, presidentes del Congreso, las mismas autoridades que habíamos visto en la sala primera. Pero lo que no nos dice en la sala segunda es esto, por hechos realizados en el ejercicio de su cargo, de tal forma que cualquier delito que se atribuya a estas altas autoridades de la nación sería instruido y enjuiciado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Cuando vemos el Tribunal del Jurado, haré una pequeña distinción aquí, porque bueno, pues la Constitución afora a la Sala Segunda al presidente del Gobierno y los ministros y también a los diputados y senadores. Consecuentemente, están aforados por la Constitución a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, lo cual quiere decir que si cometen un delito de los atribuidos al Tribunal del Jurado, no serán enjuiciados por el Tribunal del Jurado, sino por la Sala del Tribunal Supremo, porque así lo establece la Constitución. Cuando lleguemos al tema, lo comentaré con un poco más de detenimiento. Aquí lo que tendríamos que tener en cuenta es esto, instrucción y enjuiciamiento. Yo creo que, habida cuenta de cómo están las cosas en el ámbito nacional, pues todo el mundo lo ha visto en la tele, ¿no? Cuando una de estas personas aforadas comete un delito, se le atribuye un delito, pues se nombra un magistrado del Tribunal Supremo de la Sala Segunda que ejerce las funciones de instructor, exactamente igual que el juez de instrucción que puede existir en Alicante, en Valladolid o en Palencia. ¿eh? Y este magistrado evidentemente instruye la causa, repito, con las mismas funciones que un juez de instrucción. Este magistrado no puede luego formar parte de la sala de enjuiciamiento en virtud del principio de contaminación que antes comentábamos o que el otro día comentábamos. Entonces, instrucción y enjuiciamiento. Se instruye la causa, este magistrado instructor, una vez concluida la causa, se aparta y se pasa a la sala de enjuiciamiento conformada por los magistrados que corresponda, siempre, y el instructor en ningún caso podría formar parte de esa sala. Muy bien, instrucción y enjuiciamiento también las causas contra magistrados de la Audiencia Nacional, de un TSJ o de los fiscales europeos delegados, de los demás asuntos que le atribuye a la ley y los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes. Cuando lleguemos pues a ver este tipo de procesos, comentaré un poco lo que es un proceso de decomiso autónomo, que curiosamente no se exige en el programa, ¿no? Está ya
desde hace varios años tantos como casi 10, los procedimientos de decomiso autónomo y los procesos por aceptación de decreto, y no se han dignado a cambiar el programa para incluirlos. Mejor. De los demás asuntos que se le atribuye a la ley, como decía, sí, en las causas dice el primer párrafo después de los puntos, bueno, pues se designarán entre los miembros de la sala un instructor, como antes os comentaba, que no formará parte de la sala de enjuiciamiento, ¿no? ¿Vale? No hay mucho más que decir en las causas por los delitos atribuidos a la Fiscalía Europea contra las personas a lo que se refieren, pues los fiscales europeos principalmente, se designará un juez de garantías. ¿Por qué razón? Básicamente porque va a instruir la causa a un fiscal. En consecuencia, pues como antes comentábamos también, o el otro día comentábamos, es necesario un juez de garantías cuando haya que adoptar alguna medida limitativa de derechos fundamentales. ¿De acuerdo? Entonces estas serían las competencias de la sala segunda. Y aquí hay que tener en cuenta este añadido, la sala de lo civil y la sala primera o de lo civil, la sala segunda o de lo penal. Bueno, pues dichas salas conocerán también de la tramitación y enjuiciamiento de las acciones civiles y penales dirigidas contra la reina consorte o el consorte de la reina, la princesa o príncipe de Asturias y su consorte, así como contra el rey o la reina que hubiera abdicado y su consorte. Es evidente que este artículo 55 bis se introduce en la Ley Orgánica del Poder Judicial como consecuencia de la absolución del rey don Juan Carlos I. Para que esta persona, Su Majestad el Rey don Juan Carlos I, quedara aforado a la sala primera y sala segunda del Tribunal Supremo, en su caso, y no fuera enjuiciado por un tribunal ordinario predeterminado por la ley, como dice la Constitución, al dejar de ser rey. ¿eh? Entonces, esto también es importante, bueno, importante, esto también conviene que lo tengamos claro. Entonces, sala segunda. Y ahora pasemos a la sala tercera, la sala tercera que es la sala de lo contencioso administrativo. Básicamente, digamos, conoce de aquellas pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las administraciones públicas sujetas al derecho administrativo, lógicamente de las más altas autoridades de la nación, porque si estamos hablando de la sala tercera del Tribunal Supremo, pues ¿de qué tipo de actos administrativos conocerá? Lógicamente de aquellos emitidos pues, por el Gobierno, por el Consejo General del Poder Judicial, etcétera, ¿no? Fijémonos también un poco lo que dice aquí, de las disposiciones generales de rango inferior a ley y de los decretos legislativos, que era lo que quiero recalcar, cuando excedan de los límites de la delegación. De tal forma que si hemos estudiado lo que es un decreto legislativo, nos damos cuenta de que es una ley. Decretos, leyes y decretos legislativos, normas con fuerza de ley. Pero si estos decretos legislativos, esta legislación delegada, excede de los límites de la delegación, entonces sí, en lo que exceda puede ser conocido por la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Bueno, poco más tendríamos que decir aquí. Presidente de sala y el número de magistrados que establezca la ley. No, no podemos saber el número exacto. Y conocer en asuntos en única instancia, en casación y en revisión. ¿Cuáles serán los que conocen única instancia? Lógicamente aquellos emanados de los más altos organismos de la nación, Consejo de Ministros, comisiones delegadas de gobierno, actos y disposiciones. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Hay un vídeo colgado por ahí que nos distingue claramente, digamos, los actos impugnables ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Son de 4 tipos, no me quiero meter ahora, pero si alguien tiene interés, no tengo problema en comentarlo. Actos y disposiciones del Consejo de Ministros y de las comisiones delegadas de gobierno. Actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial
y los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial adoptados por los órganos de las instituciones constitucionales competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo, además del Tribunal Constitucional. A ver, estos básicamente serían los actos y disposiciones adoptados por las mesas y por las secretarías de estos organismos, ¿no? Del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo. Actos de carácter administrativo, disposiciones de carácter administrativa, en modo alguno actos con fuerza de ley adoptados por el Congreso de los Diputados o por el Senado. Solicitud de autorización para la declaración prevista en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 318 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales cuando dicha solicitud sea formulada por el Consejo General del Poder Judicial. Recordemos que estamos en la Sala Tercera del Tribunal Supremo y aquí estamos hablando de, digamos, una autorización. Cuando una autoridad de protección de datos considerase que una decisión de la Comisión Europea en materia de transferencia internacional de datos, pues entienda que no debe transmitir esos datos, pues tendrá que solicitar al tribunal competente que suspenda esa transmisión internacional de datos. Como quiera que el organismo que tiene que transmitir esos datos, digamos, transnacionalmente a petición de la Comisión Europea es el Consejo General del Poder Judicial y éste entiende que esos datos, bueno, pues con la transmisión de esos datos conculcan, además de las leyes españolas, el Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea, solicita de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que suspenda esa transmisión internacional de datos. No os preocupéis porque no se haya entendido ahora, porque cuando estudiemos contencioso administrativo lo volveré a comentar. Y en atención a quien sea el órgano que tiene que transmitir los datos y que solicita la suspensión de dicha transmisión, conoce uno u otro tribunal. Aquí, como el que tiene que transmitirlos y entiende que no procede es el Consejo General del Poder Judicial, conoce la Sala Tercera del Supremo. ¿Vale? Solicitud del Gobierno, dice la letra D, prevista en el artículo cuarto de la Ley 1122 General de Telecomunicaciones para la convalidación o revocación de los acuerdos de asunción o intervención de la gestión directa del servicio o los de intervención o explotación de redes. Bueno, es una competencia atribuida a la Sala Tercera del Tribunal Supremo en materia de telecomunicaciones. Es un poco lo mismo de antes, que digamos, el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la legalidad o no legalidad o ilegalidad de esa intervención en la gestión directa del servicio o los de intervención o explotación de redes. No tiene mucho más. Bueno, puede preguntarse, sí, puede preguntarse, pero bueno, esto conviene un poco tenerlo claro, ¿no? Si nos lo piden a solicitud del Gobierno, ¿quién será? ¿Qué órgano jurisdiccional intervendrá cuando lo solicita el Gobierno? El Tribunal Supremo, Sala Tercera. Cuando estudiemos contencioso administrativo, porque esto es muy interesante, os diré cómo lo estudio yo. ¿Vale? Conocerá también de los recursos de casación de cualquier modalidad. Aquí estamos hablando que los conoce estas competencias previstas en el punto 1 los conocen en única instancia. Aquí estamos hablando que conoce de recursos de casación de cualquier modalidad. Hoy día solo existe una modalidad de recurso de casación en contencioso administrativo, en los términos previstos en la ley y los correspondientes recursos de queja. También de los recursos de casación contra las resoluciones dictadas por el Tribunal de Cuentas con arreglo establecido en la ley, y los recursos de revisión contra las sentencias firmes dictadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo de los TSJ, de la Audiencia Nacional y del propio Tribunal Supremo, salvo lo dispuesto en el 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Lo veremos un poco más adelante.
Y también conocerá de aquellos recursos que se deduzcan frente a los actos y disposiciones de la Junta Electoral Central, así como los recursos contenciosos electorales en los términos previstos en la legislación electoral, que serían las elecciones a los parlamentos, al Parlamento Nacional, Congreso y Senado, y al Parlamento Europeo. Recursos también en relación con los actos de las juntas electorales adoptados en el procedimiento de elección de miembros de la sala de gobierno de los diferentes tribunales que acabamos de estudiar. ¿Eh? ¿Vale? Ya la sala cuarta o de lo social, lógicamente la sala cuarta o de lo social conocerá de aquellos asuntos en el orden laboral, en el orden social del derecho, ¿no? Y nos ayudamos un poco también de la Ley 36/2011 porque el artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial es un poco parco en este sentido. Entonces aquí lo que nos dice es que conocerá en única instancia de los procesos de impugnación de actos de las administraciones públicas atribuidos al orden jurisdiccional social cuando hayan sido dictados por ¿quién? Por el Consejo de Ministros, máximo órgano, digamos, político, máximo órgano jurisdiccional. Recursos de casación, recursos de revisión y error judicial también cuando se impute el error a un órgano jurisdiccional del orden social. Salvo cuando se atribuye a la propia sala del Tribunal Supremo, en cuyo caso conoce la sala del 61. ¿Vale? Y ya las cuestiones de competencia suscitadas entre los órganos del orden social que no tengan otro superior común. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, es bastante fácil. Hay alguna peculiaridad en el orden penal y alguna peculiaridad en el orden contencioso administrativo, pero no tiene ningún tipo de dificultad. Luego tendríamos la sala quinta o de lo militar. Si antes comentaba que no tiene importancia o no nos pueden preguntar o no deben preguntarnos el número de magistrados que conforman las 4 salas anteriores, en este caso sí. Es necesario conocer que está conformado pues, por el presidente de sala y 7 magistrados. ¿Por qué razón? Básicamente porque esta sala militar se conforma con 4 magistrados de la jurisdicción ordinaria, por decirlo de alguna forma, y 4 magistrados de la jurisdicción militar. Tiene una composición diferenciada, ya que de sus 8 componentes, el presidente más 7, 4 pertenecen a la carrera judicial normal, son siendo nombrados según las reglas que ya hemos estudiado, mientras que los otros restantes son nombrados a propuesta del Consejo General Judicial de entre una terna del cuerpo jurídico militar que presenta el Ministerio de Defensa. Es decir, pues el general auditor don fulanito de tal, pues la general doña fulanita de cual. Muy bien, pues presentan a 3 y el Consejo General del Poder Judicial pues designa uno, de modo general, pues el que más méritos tiene. Entonces, pues este pasa a formar parte, seguirá siendo general del cuerpo jurídico militar y todo esto, pero será magistrado del Tribunal Supremo de la Sala de lo Militar. ¿Vale? Evidentemente, no hay mucho más. Serán nombrados para ocupar las plazas de lo militar del Tribunal Supremo por Real Decreto, refrendado por el Ministro de Justicia, como hemos visto para todos los demás, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Aquí sí que distinguimos quién lo refrenda. Lo refrendará en este caso el presidente del Consejo General del Poder Judicial. ¿eh? Bueno, tiene un ámbito competencial diferente, lógicamente, en recursos de casación y revisión que establezca la ley contra las resoluciones del Tribunal Militar Central y de los tribunales militares territoriales, de la instrucción y enjuiciamiento en única instancia de los procedimientos por delito que sean competencia de la jurisdicción militar, incidentes de recusación contra uno o 2 magistrados de la sala o contra más de 2 miembros de la sala y los recursos contra las resoluciones del magistrado instructor cuando lo establece la ley, ¿no? Sería un poco la idea. Dicho de otro modo, la instrucción y enjuiciamiento de las causas por delito atribuidas a los altos mandos del ejército, de los 3 ejércitos. Sería tenientes generales, almirantes generales, generales del aire, tenientes generales, todo está el generalato, la cúpula, ¿no? Recursos jurisdiccionales en materia de disciplinaria militar, bueno, sanciones disciplinarias, lógicamente, es necesario un poco conocer las competencias, pero básicamente sería esto que acabamos de decir, en vía de recurso, sanciones impuestas
a estas altas autoridades militares y enjuiciamiento de los delitos de los que vengan siendo acusados, ¿no? Sigue diciendo la ley, conocerá además cada una de las salas del Tribunal Supremo de las recusaciones que se interpusieren contra los magistrados que las compongan y de las cuestiones de competencia entre juzgados y tribunales del propio orden jurisdiccional que no tengan otro superior común, ¿eh? Los recusados no formarán parte de la sala. Y ahora tendremos aquí las salas especiales que hemos estudiado pues en el tema 6 primera parte. Por tanto, no voy a repetirlas, en un poco a las que me refería antes, ¿no? Además de la sala de gobierno, pues tendríamos el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, la sala de conflictos de jurisdicción, la sala de conflictos de competencia, ¿eh? Básicamente, qué estudiaría yo de estas salas? Sí, la composición, muy bien, quién la conforma y qué resuelve. Creo que lo hemos estudiado en el tema 1 y lo hemos estudiado creo que el otro día en el tema 6. Por tanto, no voy a repetirlo. La otra sala que sí debemos conocer, que es una sala importantísima, sería la sala del 61. Cada uno de los tribunales, es decir, el Tribunal Supremo, además de la sala de gobierno, pues tiene una sala que es la denominada sala del 61, con unas competencias muy específicas. La Audiencia Nacional, además de su sala de gobierno, tiene la sala del 69 y los TSJ, además de su sala de gobierno, tienen la sala del 77, 61, 69, 77, que son los artículos que las regulan, ¿no? Y entonces sí que conviene conocer cuáles son las competencias de la sala del 61. Me paro un poco aquí porque luego prácticamente el resto de salas pues son lo mismo, ¿no? Aquí lo que nos dice está formada por el presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de sala y el magistrado más antiguo y el más moderno de cada sala. La competencia que le corresponde es conocer de los recursos de revisión contra las sentencias dictadas en única instancia por la sala de lo contencioso administrativo de dicho alto tribunal, ¿eh? En única instancia, recursos de revisión. En única instancia es que no cabe recurso ordinario, recordadlo, cabe, en su caso, revisión, ¿no? Incidentes de recusación del presidente del Tribunal Supremo, presidentes de sala o de más de dos magistrados de una sala. Los recusados no forman parte de la sala, ¿no? Demandas de responsabilidad civil que se dirigen contra los presidentes de sala, contra todos o la mayor parte de los magistrados de una sala, por hechos realizados en el ejercicio de su cargo. Instrucción y enjuiciamiento de las causas contra los presidentes de sala o contra los magistrados de una sala cuando sean juzgados todos o la mayor parte de los que constituyen dicha sala, ¿eh? El conocimiento de las pretensiones de declaración de error judicial cuando éste se impute en una sala del Tribunal Supremo. Cada una de las salas del Tribunal Supremo, digamos, conocerá de los expedientes de reconocimiento de error judicial cuando se atribuya al orden jurisdiccional al que pertenece. Pero si el error judicial se atribuye a una sala del Tribunal Supremo, entonces conocerá la sala del 61 de los procesos de declaración de ilegalidad y consecuente disolución de partidos políticos. Esta competencia es interesante en el sentido de que no la confundamos luego con la del artículo 12 de la Ley de Partidos Políticos, que es una, digamos, ilegalidad administrativa. Aquí estamos hablando de una ilegalidad penal, ¿eh? Un poco para que lo tengamos en cuenta, ¿no? ¿Vale? De entre las causas por delitos atribuidos a la Fiscalía Europeo, se designará de entre los miembros de una sala, por un turno establecido, un juez de garantías, que es lo mismo que antes comentaba, para cuando haya que adoptar, en su caso, una decisión que conculque derechos fundamentales. ¿Vale? Y esto, pese a que la ley orgánica lo sigue manteniendo, por eso yo lo mantengo aquí, ya no tiene sentido. Está derogado de facto porque ya no existe el recurso de casación para la unificación de la doctrina. El único recurso que existe en la actualidad en contenciosos administrativos es el recurso de casación ordinario. Antiguamente existía este de casación para la unificación de la doctrina y el recurso en interés de la ley. Han sido derogados. Consecuentemente, como digo, este, esta, esta
parte, este párrafo, que no sé por qué tengo aquí unas líneas amarillas, alguien me está pintando la pantalla, ¿eh? Eh, digamos, una sección, como decía, este párrafo, como si no estuviera. Lo mantiene la ley, pero nosotros pues lo, lo eliminamos, ¿no? Y bueno, un poco lo que os estaba diciendo aquí nuevamente, el esquemita, ¿eh? Entonces, hasta aquí el Tribunal Supremo. ¿Sería necesario conocer sus competencias? Sí. Cuando estudiemos el orden civil, veremos las competencias de la sala primera. Cuando estemos, las repasaremos. Cuando estudiemos el orden penal, repasaremos las competencias de la sala segunda, de sala tercera y sala cuarta. Con lo cual, tengamos una idea general ahora y luego, como digo, las repasaremos, ¿no?